Moscú denuncia que las fuerzas del régimen de Kiev volaron una importante estación que suministraba gas a Europa. Ocurrió en la provincia de Kursk, donde se lleva a cabo la expulsión de los militares ucranianos bajo la presión del ejército ruso. Desde el Kremlin subrayan que se trata de otra violación del acuerdo de suspender los ataques contra la infraestructura energética. Carla González tiene toda la información. Carla, ¿cómo estás? Adriana? Bien, mira, estamos viendo sin duda otra muestra más de la violación de los acuerdos que se habían llegado entre ambas partes sobre no atacar infraestructura energética. Y vemos que el Comité de Investigación de Rusia ya lo demostraba el 20 de marzo. Ucrania había detonado deliberadamente una estación de distribución de gas en Sudzha. Ya se había abierto una causa penal. Veamos las imágenes, porque a pesar de que Kiev había dicho que sí quería apoyar ese plan de no atacar la infraestructura energética, estamos viendo que en este caso no lo está cumpliendo. O no tiene control el régimen de Kiev de sus propios militares, soldados, o simplemente no quiere cumplirlo en este caso. Ahora vamos a ver un mapa un poco para entender esta distribución del suministro de gas que se daba antes desde Rusia, de gas natural a Europa. Ya el régimen de Kiev había cortado ese suministro en enero, pero vemos esa parte en rojo, simplemente la parte que pasaba por territorio ucraniano. En cuanto a este ataque, también tenemos información por parte del secretario de prensa del presidente Vladimir Putin. Escuchemos. Todos pueden ver cuánto se puede confiar en la palabra de Zelensky y otros representantes del régimen de Kiev. Esto es lo primero. En segundo lugar, la orden del comandante en jefe está en vigor y las Fuerzas Armadas rusas se están absteniendo actualmente de atacar la infraestructura energética de Ucrania, en conformidad con el acuerdo que se alcanzó entre Estados Unidos y Rusia. Y no solamente, Ariana, la importancia de ese ataque, sino los que ya derribaron las tropas rusas. Son estos drones que intentó lanzar el régimen de Kiev contra varias regiones, la mayoría en la provincia de Volgorod. También tenemos en Crimea, en Rostov, en Volgogrado, perdón, en Kursk y en Belgorod. Ahí sí vemos el alcance, sin duda, de los intentos del régimen de Kiev para atacar a zonas civiles. Así es, hablamos de lugares donde viven personas normales, ¿no? Civiles hablamos. Entonces, Carla, en este sentido, desde la Unión Europea ya van encontrando dificultades a la hora de implementar su proyecto de desplegar tropas en suelo ucraniano. Así es, ese es el plan, al menos lo han dicho directamente Francia y Reino Unido, que quieren enviar sus tropas a suelo ucraniano. Otros países no están tan de acuerdo, sí han dicho que podrían enviar algún apoyo militar en respaldo a esas tropas europeas. Pero si no tienen el respaldo de Estados Unidos, va a ser muy difícil en este caso. Por parte de Washington, también vemos que la administración ya estaría presionando, exigiendo al régimen de Kiev no solamente que se siente a negociar la paz con Rusia, sino que también les dé acceso a sus minerales críticos y a los activos energéticos en su propio territorio. Sí, sin duda este acto de explosión de este gasoducto va a tener consecuencias no solamente para Rusia, sino también para Europa. Vamos a profundizar. Carla, tenemos a Adrián Celaya, él es analista político. Adrián, gracias por estar con nosotros. Hablamos de un gasoducto que no se usaba desde el mes de enero, pero que era una de las vías de distribución de energía hacia el territorio europeo. Con la explosión anterior de los gasoductos Nord Stream se suma este sabotaje. ¿Qué consecuencias va a tener esto para Europa? Bueno, independientemente de las consecuencias a largo plazo, que son evidentes, es hacer más difícil el camino para la reconstrucción de las relaciones estructurales a nivel energético entre Europa y Rusia y, por lo tanto, dificultar sobre todo, fundamentalmente, la recuperación económica de una Europa que está en una situación de estancamiento desde hace 20 años, con varios países en situación de recesión y con unas perspectivas cada vez más difíciles. Rusia ha encontrado vías alternativas para mercados alternativos para sus productos energéticos, pero Europa no ha encontrado fuentes energéticas similares, comparables o con un nivel económico mínimamente aceptable para la economía europea. Desde luego es pues un obstáculo más para esa recuperación europea a medio y largo plazo, independientemente, por supuesto, de los efectos inmediatos que esto supone desde el punto de vista de transmitir aparentemente, si no ha habido una descoordinación entre
el mando y las tropas, una voluntad de romper o de no aceptar los acuerdos sobre alto el fuego en el ámbito de los ataques a infraestructuras energéticas que parecía que estaban acordados entre las partes, ¿no? Adrián, le saluda Carla González. Mi pregunta va también por esos acuerdos que se esperan empezar a negociar ya el día domingo en Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Cómo entraría todo en este contexto que se van a sentar a discutir las delegaciones tanto de Moscú como de Washington? Bueno, no es fácil de medir el impacto, sobre todo porque la posición de Estados Unidos es variante, es variable. En parte, dentro de esa variabilidad entra la personalidad, la forma de gestionar la política de Donald Trump y en parte la confluencia de distintas perspectivas y distintos puntos de interés, tanto dentro del propio Estados Unidos como de sus aliados. Y esto está llevando, bueno, pues a posicionamientos que a veces parecen estar muy cercanos a las posiciones de Kiev y a veces, al contrario, muy alejados de estos posicionamientos de Ucrania, como es la situación actual. De cualquier forma, lo importante en esos diálogos es simplemente que el diálogo se mantenga. Dentro de todos estos tiras y aflojas, cambios de posicionamiento aparente de la administración de Estados Unidos, el que el diálogo continúe. Estamos ya 2 meses después de la llegada de Donald Trump al poder en la Casa Blanca. Entonces, simplemente el paso de las semanas y de los meses ya es un hecho muy positivo en sí mismo, tanto desde el punto de vista de la importancia que a largo plazo tiene el que exista esa capacidad de diálogo entre las dos principales potencias nucleares del mundo, como desde un punto de vista de corto plazo, cara a que los distintos países, las distintas partes, sean capaces de llegar a acuerdos realistas en esa mesa de negociación. Es decir, en lugar de acuerdos improvisados sobre bases falsas, el tiempo es necesario para que se vayan posicionando las distintas partes de acuerdo con la realidad del terreno de juego en el ámbito militar y que al final es lo que de una forma u otra va a tener que definir el futuro o el contexto después de la guerra. Muchas gracias, Adrián, su análisis. Seguramente que tendremos muchos titulares de ese próximo encuentro en Jeddah. Gracias también a ti, Carla.